Los arqueólogos han descubierto algo que podría hacer reescribir la historia oficial. Las pirámides de Rusia son más antiguas que las egipcias, ADN único en momias alienígenas, un misterioso ídolo antiguo y huellas de dinosaurio junto a pinturas rupestres. Tienes que ver este vídeo hasta el final. Hola amigo, estás en el canal de Kirtop. Tesoros de antiguos entierros. En el cementerio de Taosi del Norte, en Shaanxi, China, los arqueólogos han descubierto bronces y entierros únicos que datan del periodo de primavera y otoño, entre 770 a 480 y 1 a.C., una época clave de la historia china. Nuevas excavaciones han descubierto 5 tumbas de esta época asociadas a las crónicas de primavera y otoño, un texto histórico atribuido a Confucio. Una de las tumbas contenía varios objetos de bronce, como trípodes, calderos, espejos y campanas. También se hallaron entierros de un hombre y una mujer en una cámara con plataformas de 2 pisos decoradas con ajuares funerarios. Estos hallazgos presentan características asociadas a la dinastía Jin y demuestran conexiones con la cultura Chuan, poniendo de relieve la interacción cultural y tecnológica de las regiones. Pirámides rusas. Si no las has visto en persona, probablemente has oído hablar de la grandeza de las pirámides egipcias en la meseta de Giza. Este conjunto arquitectónico, que ha deleitado al mundo con su esplendor durante siglos, es considerado uno de los más monumentales. Pero investigadores rusos han propuesto una alternativa, señalando la existencia de pirámides aún más antiguas en Rusia, cubriendo áreas desde la península de Kola hasta el Mar Negro. El primer descubrimiento ocurrió en la península de Kola en 2001, cuya datación indicó una antigüedad doble a la de sus contrapartes egipcias. Descubrimientos posteriores confirman el origen artificial de estas pirámides, construidas entre hace 9.000 y 40.000 años. En 2010, los investigadores descubrieron otra pirámide antigua, indicando técnicas de construcción similares a las estructuras egipcias y chinas. En la región de Krasnoyarsk, en Sopkachernia, un volcán extinto apodado pirámide por su forma triangular, con mampostería hecha por el hombre, fue descubierto en 1993. En Rostov-on-Don está el Santuario de Arius, una estructura única que antecede a las pirámides egipcias por 1000 años. Crimea es especialmente rica, donde en 2001 encontraron 7 pirámides ubicadas en una línea entre Sebastopol y Foros, supuestamente 2000 años más antiguas que las egipcias. Su arquitectura recuerda a las pirámides tibetanas y mexicanas, indicando la existencia de una antigua civilización avanzada. Además, tales hallazgos confirman que los egipcios no fueron los primeros en crear estructuras tan grandiosas. La humanidad se rompe la cabeza tratando de entender por qué las personas en tiempos antiguos construyeron estructuras piramidales en todo el mundo. Alfombra Pacific. El descubrimiento fue en 1949, en uno de los montículos de la antigua cultura Pazyryk en el territorio de la República de Altai, se convirtió en una auténtica sensación. Un artefacto histórico de valor incalculable que demuestra la excelencia del arte de la época. El hallazgo fue realizado por una expedición del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de la URSS bajo la dirección de Sergei Rudenko. El estudio de los montículos de la cultura Pazyryk comenzó en el siglo XIX. Se estudió desde el hilo hasta las técnicas de tejido. La comparación de los detalles de la alfombra con los ornamentos artísticos conocidos de objetos de la época permitió sacar una conclusión sobre su origen no altaico y muy probablemente occidental o centroasiático. Rudenko también señaló que ya en la época aqueménida se fabricaban alfombras de pelo en Persia, que se utilizaban no solo en la vida cotidiana, sino también como símbolo de poder y riqueza, lo que acentuaba su importancia en la cultura y el arte de la época. Huellas de dinosaurio en el arte rupestre. La comunidad científica se topó con un descubrimiento insólito en el nordeste de Brasil, donde hallaron una yuxtaposición única de huellas de dinosaurio y petroglifos antiguos. En el estado de Paraíba, en la región de Serra do Letreira, los investigadores descubrieron huellas fosilizadas de terópodos, saurópodos e iguanodontes de principios del Cretácico, así como pinturas rupestres precoloniales. Este yacimiento único reúne huellas antiguas y arte, creando una conexión simbólica entre la pintura y los fósiles.
Los investigadores creen que los antiguos artistas eligieron deliberadamente lugares cercanos a antiguas huellas para realizar los dibujos. Esto pone de relieve una profunda percepción de la conexión entre el arte y los fenómenos naturales. Las pinturas rupestres son figuras circulares con líneas radiales y otros motivos geométricos, cuyo significado sigue siendo un misterio. Entre los diseños destacan imágenes que recuerdan a mosquitos, estrellas y serpientes, lo que indica una variedad de estilos y posiblemente la presencia de varios autores. El animal más inapropiado del mundo antiguo. Bonacón, la bestia de la mejor serie medieval, causaba asombro y risa con sus insólitas habilidades. Esta criatura, mencionada en textos antiguos, escupía fuego por el trasero, quemando a sus perseguidores. La idea del bonacón ha llamado la atención desde hace más de 1000 años, empezando por Plinio el Viejo, que lo describió con el nombre de Bónaces. Esta bestia mítica, con crines de caballo y cuerpo de toro, utilizaba una inusual forma de defensa, lanzando estiércol a gran distancia. Aristóteles, que había sentado las bases de la zoología, también mencionó a este animal con el nombre de Naras, indicando su hábitat en la Paeonia, una región al norte de Macedonia. La singularidad de las naras residía en su capacidad para arrojar excrementos con tal fuerza que podía formar un muro protector alrededor de las hembras durante el parto. Los investigadores sugieren que los encuentros con toros salvajes, como los uros o los bisontes, podrían estar detrás de la leyenda. Como muchos otros mitos medievales, pueden haber sido el resultado de malentendidos o bromas de antiguos observadores que buscaban sorprender o divertir a sus contemporáneos. Valen su peso en oro. Estudiosos mexicanos invirtieron recientemente 9.5 millones de pesos en la adquisición de 3 documentos únicos de finales del siglo XVI. La inversión abrió una nueva página en la historia, aportando valiosa información sobre el periodo de la llegada de los españoles a las tierras del México actual. Se trata de los códices de San Andrés de Tetepilco, compilados a finales de los siglos XVI y XVII, que ilustran vívidamente los acontecimientos de la época, incluido el reinado de Itzcoatl, cuarto gobernante de Tenochtitlan y fundador del Imperio Azteca, y la llegada de Hernán Cortés. Estos raros códices fueron adquiridos para la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Un pago de 9,5 millones de pesos permitió devolverlos de manos privadas al dominio público. El análisis mostró que los códices fueron creados con AMT, papel tradicional hecho de corteza de árbol, con el uso de tintes naturales, lo que enfatiza la alta destreza de sus creadores. Los códices de San Andrés de Tetepilco destacan entre otros artefactos por su combinación única de tradiciones indígenas e influencias europeas, ya que contienen textos en náhuatl y español escritos en alfabeto latino. Este tesoro brinda la oportunidad de profundizar en el estudio y comprensión de un periodo clave en la historia de la región. Ídolo del pantano de Turba de Gorbunovsky. El pantano de Turba de Gorbunovsky, ubicado en los Urales, es un destacado monumento del Paleolítico y la Edad del Bronce, convirtiéndose en el primer descubrimiento arqueológico de su tipo en Rusia. Al lado del pantano moderno, una vez hubo un lago, en cuya orilla la gente construyó plataformas, dejando atrás viviendas, herramientas y vasijas. Con el tiempo, la zona se volvió pantanosa, pero esto no detuvo a las personas de asentarse en el territorio, lo que se confirma por hallazgos de astillas de carbón. Entre los artefactos únicos encontrados aquí, había un boomerang y un ídolo de madera tallado en un tronco de pino, con un cuerpo desproporcionadamente largo y una cabeza detallada, lo que lo hace diferente de otros hallazgos. Este ídolo, descubierto bajo la pared de la excavación, ahora se guarda en el Museo de Nizhny Tagil. Estos artefactos demuestran un cuidado particular en la fabricación de objetos de uso cotidiano y precisión en la representación de formas de animales y aves. Las imágenes antropomórficas, sin embargo, están hechas de manera tosca y esquemática, lo que puede estar asociado con antiguas creencias sobre la representación de los espíritus de los muertos. Este enfoque para crear imágenes humanas testifica las profundas tradiciones y creencias de los antiguos habitantes de los Urales. El misterio de los monolitos de Alec Aitken. En el sur de Nigeria, en el estado de Cross River, se descubrieron unos 300 monolitos de piedra,
creados desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Estos monolitos, dispuestos en círculos y hechos de piedra volcánica, sorprendieron por su diversidad. Su altura varía desde 0.3 hasta 1.8 metros. Lo que más atrae la atención son los grabados únicos en sus superficies, que incluyen patrones repetitivos, caras estilizadas e inscripciones misteriosas que podrían ser una forma antigua de escritura. El pueblo local Icoi llama a estas piedras Atal o Aquanshi. Distribuidos entre 30 comunidades, hechos principalmente de basalto, los monolitos también incluyen especímenes de piedra caliza y arenisca, todos tallados con rasgos humanos distintos y símbolos que reflejan la afiliación tribal. Estos monolitos tienen un significado profundo, asociado con el culto a los antepasados. Según las creencias locales, cada monolito simboliza a un antepasado cuyo espíritu continúa habitando en la piedra, conectando a los vivos con los espíritus de los fallecidos. El significado de los símbolos grabados en ellos y los propósitos de su uso aún no se han revelado. A pesar de muchos años de investigación, las inscripciones antiguas en las piedras permanecen sin descifrar, planteando un desafío para arqueólogos e historiadores. Los monolitos están actualmente bajo amenaza por el clima, la erosión y el vandalismo, haciendo de su conservación una preocupación global. Barco de vapor hundido bajo un campo de maíz. En 1988, en Kansas, a una profundidad de 15 metros, los cazadores de tesoros descubrieron el barco de vapor hundido Arabia, que había estado descansando en una capa de tierra durante 132 años. Construido en 1853, el barco de vapor era un símbolo de la empresa estadounidense y el ingenio técnico, pero su carrera en las aguas fue breve. Sin embargo, las peligrosas aguas del Missouri resultaron fatales para él. Durante un viaje en 1856, el Arabia encontró un obstáculo submarino y se hundió rápidamente, aunque todos los pasajeros y la tripulación evacuaron con seguridad. Y aunque en años posteriores hubo rumores de tesoros a bordo, incluyendo whisky y porcelana cara, no se hizo ningún intento serio para recuperarlo hasta que los procesos terrestres enterraron el Arabia bajo capas de arena y arcilla. La historia fue reavivada a finales del siglo XX, cuando un equipo de entusiastas, liderado por la familia Santa y sus socios, decidió descubrir y recuperar el barco de vapor hundido. Usando tecnología moderna, el equipo realizó una extensa excavación y descubrió no solo el barco de vapor, sino también su cargamento notablemente bien conservado. Entre los objetos encontrados estaban zapatos, cosméticos, herramientas, medicamentos, cristalería de lujo, alcohol y mucho más. Todo esto proporcionó una visión invaluable de la vida diaria de las personas de esa época. Los artefactos recuperados y partes del propio barco se convirtieron más tarde en la base del Museo Arabia en Kansas City, que abrió en 1991 y alberga la mayor colección de objetos antebellum en los Estados Unidos. El secreto de un artefacto de 4000 años. En 2001, el mundo arqueológico se sorprendió por la aparición de antigüedades únicas en el mercado de antigüedades. Joyas, armas y cerámicas con diseños exquisitos y engastes aparecieron de la nada, planteando preguntas sobre su origen. Las obras que presentaban simbolismo complejo se atribuyeron a Asia Central, pero luego resultó que no eran falsificaciones. Las detenciones de comerciantes llevaron al descubrimiento de la ubicación del artefacto en el valle del río Kalul, donde una inundación en 2001 reveló una antigua necrópolis de la Edad del Bronce. Los residentes locales comenzaron a vender artefactos, revelando así la existencia de una cultura previamente desconocida. Los arqueólogos se sorprendieron por la magnitud del descubrimiento y comenzaron a estudiar este lugar, excavando la necrópolis principal y dos montículos al sur y al norte de Konar Sandal, mientras descubrían los restos de edificios antiguos y evidencia de una civilización altamente desarrollada. En 2003, bajo la dirección de Youssef Majid-Sadeh, comenzaron las excavaciones sistemáticas, que duraron varios años y revelaron artefactos sorprendentes y evidencia de la existencia de una antigua ciudad aquí. A pesar de las diferencias de opinión, las excavaciones en At-Yaraft han proporcionado información invaluable sobre la antigua civilización, dejando mucho espacio para investigaciones y descubrimientos futuros. Tipo único de ADN en momias extraterrestres.
Se han descubierto momias de 3 dedos en Perú, estableciéndose como algo más allá de nuestro mundo. Los creadores del documental Serena DC y Michael Mazzola anunciaron la presentación de evidencia única de la existencia de humanoides. Los restos encontrados en la mina de montaña, según los documentales, no son una falsificación y contienen ADN que no es similar a las formas conocidas. Científicos estadounidenses en México y Perú han realizado investigaciones, cuyos resultados refutan las afirmaciones de las autoridades peruanas sobre las momias como una atracción turística. Según los cineastas, el descubrimiento podría reescribir la historia de la humanidad, convirtiéndose en algo comparable al descubrimiento del sudario de Cristo. Los documentales están convencidos de la necesidad de un análisis científico del ADN para entender los orígenes de criaturas que tienen más de 1000 años. Los creadores planean mostrar imágenes y resultados de la investigación en vivo desde el laboratorio, llamando a un análisis serio y científico de los restos descubiertos. ¿Qué oculta la Boca de la Verdad? La Boca de la Verdad, o Boca de la Verità, es una antigua escultura de mármol que representa a una deidad del océano y data del primer siglo después de Cristo. Con un diámetro de 1,75 metros y un peso de 1.300 kilogramos, esta reliquia puede provenir de tiempos romanos, sirviendo como una tapa de alcantarilla o elemento de una fuente. La historia de su capacidad para cortar la mano de un mentiroso se hizo especialmente famosa. Según una leyenda, una mujer acusada de infidelidad logró salvar su mano, lealtad y honor usando astucia y engaño femenino. La primera mención de este artefacto data del siglo XI y recibió su ubicación actual cerca de la iglesia de Santa María en Cosmedin después de ser trasladada en 1631. Pero la Boca de la Verdad alcanzó fama mundial gracias al cine, en particular la película Vacaciones en Roma, donde Gregory Peck y Audrey Hepburn vivieron la magia de la escultura. Hoy en día, la Boca de la Verdad se considera no solo un antiguo artefacto, sino también el alcantarillado más fotografiado del mundo, atrayendo a miles de turistas que desean probar la antigua creencia por sí mismos. En el video anterior en mi canal, hablé sobre descubrimientos arqueológicos inusuales de la Segunda Guerra Mundial. Lo recomiendo mucho si aún no lo has visto. Nos vemos en nuevos videos.